En agosto de 2020, mientras medio mundo estaba encerrado contando muertos y aferrándose a lo único que la pandemia había vuelto sagrado, José Luis Rodríguez apareció en una transmisión de Instagram con la serenidad específica de los hombres que han aprendido a habitar su propia leyenda con tanta comodidad que ya no distinguen entre el personaje y la persona que vive dentro de ese personaje cuando las cámaras se apagan y ya no hay audiencia que administrar. Tenía 77 años. Había sobrevivido a una fibrosis pulmonar devastadora que durante años lo obligó a arrastrar tanques de oxígeno por la casa como si fueran la cola visible de la muerte, siguiéndolo a todas partes con la paciencia de las cosas que no tienen prisa porque saben que el tiempo trabaja a su favor. En diciembre de 2017 le habían trasplantado 2 pulmones en el Hospital Jackson Memorial de Miami, después de una operación de 5 horas que lo devolvió al mundo de los que respiran sin esfuerzo y sin el recordatorio permanente de que cada bocanada de aire podía ser la última si el cuerpo decidía que ya no podía seguir colaborando con el esfuerzo que respirar requería. Un milagro médico, un resucitado, un hombre al que la vida le había dado una segunda oportunidad, con la generosidad específica de las segundas oportunidades, que llegan sin que quien las recibe haya hecho necesariamente todo lo que estaba en su poder para merecerlas, pero que llegan de todas formas, porque la vida no administra sus regalos con la justicia perfecta que los humanos esperamos de ella. Y entonces la periodista Luz María Doria le hizo la pregunta. No fue una pregunta sobre sus discos, ni sobre su carrera, ni sobre su voz, ni sobre los teatros que había llenado a lo largo de 5 décadas de presencia en la música latinoamericana, ni sobre los millones de personas que habían crecido escuchando sus canciones en las radios de media América Latina, con la fidelidad de quien no elige conscientemente amar a un artista, sino que simplemente descubre un día que ese artista ya forma parte de la banda sonora de su vida, sin que haya habido un momento específico donde eso ocurriera. Fue una pregunta sobre sangre, sobre hijas, sobre el único territorio donde la fama no sirve como maquillaje, porque el dolor que vive ahí adentro no tiene cámaras que lo administren, ni equipos de comunicación que decidan qué parte se muestra y qué parte se guarda para cuando el momento sea más conveniente. ¿Qué pasaría si Liliana muriera mañana y no hubiera tiempo para hacer las paces? ¿O Lilibet? ¿O Galilea? Del otro lado de la pantalla, miles de personas contuvieron la respiración, con el instinto colectivo de quien siente que está a punto de ver algo que no debería existir en el espacio público, pero que una vez que existe, no puede ser ignorado, porque toca algo demasiado universal y demasiado reconocible para que nadie que lo vea pueda fingir que no lo entendió. Porque esa pregunta no era nueva. Llevaba más de 30 años flotando sobre el apellido Rodríguez, como una nube que todos podían ver, pero que nadie con suficiente acceso al micrófono había formulado con esa directitud frente al hombre que tendría que responderla, sin la protección de un equipo de comunicación que pudiera reformular la pregunta en términos más manejables antes de que llegara a sus oídos. Y la respuesta llegó. No hubo un silencio incómodo donde el peso de la pregunta pudiera hacer su trabajo sobre la conciencia de quien la recibía. No hubo una mirada quebrada que dijera lo que las palabras no podían decir sin el costo de decirlas. No hubo ni siquiera el reflejo instintivo de un padre que siente que la pregunta toca algo doloroso, aunque no sepa exactamente cómo responder a ese dolor en público, sin traicionar la narrativa que ha construido durante décadas para explicar por qué las cosas son como son en su familia. José Luis Rodríguez sonrió, y con una ligereza que resultó más cruel que cualquier insulto calculado, porque los insultos calculados al menos tienen la honestidad de reconocer que están haciendo daño, mientras que la ligereza pretende que no hay nada que dañar. Pronunció 11 palabras que en el contexto de todo lo que había ocurrido en los 30 años anteriores sonaron exactamente como lo que eran. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Y después la risa. No una risa nerviosa,
de quien siente que acaba de decir algo inapropiado y busca cubrirlo con humor antes de que el momento se solidifique en algo que no pueda deshacerse. No una risa defensiva de quien sabe que la pregunta lo puso en un lugar incómodo y necesita cambiar la temperatura del momento. Una risa abierta, casi luminosa. La risa de alguien que acaba de pronunciar lo que considera una respuesta ingeniosa y que espera a que el público la reciba con la misma ligereza con que fue dada. 11 palabras y una risa. Eso fue lo que 30 años de distancia, castigo, silencio y desprecio produjeron cuando finalmente se les pidió que se mostraran en público sin el disfraz de las explicaciones elaboradas. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre José Luis Rodríguez el Puma que la versión oficial de su leyenda nunca contó con suficiente honestidad. La primera, ¿quién era Lila Morillo antes de que existiera el mito de El Puma? ¿Y por qué el origen de esta historia no es la de un hombre famoso que abandona a su familia, sino la de un hombre que no podía tolerar vivir a la sombra de una mujer que brillaba más que él en el momento en que se conocieron y cuya presencia en su vida le recordaba constantemente una versión de sí mismo que no encajaba con el ídolo que quería construir? La segunda, cómo el ascenso de El Puma se convirtió en una operación calculada para reescribir su propio pasado. La sustitución de una familia por otra. La construcción de una narrativa donde las hijas mayores quedaron asociadas al conflicto, mientras la nueva familia era presentada como la calma que el ídolo finalmente había encontrado. Y la manera en que esa narrativa funcionó, porque tenía detrás la maquinaria de una carrera internacional que amplificaba su versión con una potencia que la versión de sus hijas nunca pudo igualar. La tercera, lo que ocurrió en diciembre de 2017 en Miami, cuando la muerte se acercó por primera vez al cuerpo de El Puma, con la seriedad de algo que no podía ser administrado con relaciones públicas. Liliana llorando 2 horas frente a una reja bajo el sol de Miami, pidiendo lo único que una hija no debería tener que mendigar. Lilibet enviando mensajes que no recibieron respuesta. Y la prueba definitiva de que el hielo entre ellos no era una etapa, sino una sentencia. Y la cuarta, lo que vino después de las 11 palabras y la risa de agosto de 2020. Lo que Liliana y Lilibet entendieron cuando ese momento destruyó el último hilo de esperanza que todavía quedaba. Y la manera en que 2 mujeres que habían pasado décadas esperando un abrazo que no llegaba, decidieron finalmente dejar de esperar. Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes de entrar al núcleo de esta historia, hay algo fundamental que necesitas entender sobre el punto de partida de todo lo que vino después. Porque esta historia se cuenta casi siempre desde el lugar equivocado, y esa distorsión del origen produce una comprensión distorsionada de todo lo que se construyó sobre ese origen. Se cuenta como la historia de un padre famoso que tuvo problemas con sus hijas mayores, como el escándalo familiar de una celebridad latinoamericana que nunca resolvió sus conflictos domésticos con la elegancia que su imagen pública prometía, como uno más de los dramas privados que la fama produce cuando las personas que la ostentan no tienen la madurez emocional suficiente para separar lo que son en el escenario de lo que son en su casa. Esa lectura es cómoda, es manejable, tiene el tamaño exacto de un titular de revista de espectáculos que puede leerse en 30 segundos y olvidarse en 5 minutos sin que quien lo lee sienta que ha procesado algo que requiera más esfuerzo del que normalmente dedica a los contenidos de ese formato. Pero no es la historia real. La historia real empieza en Venezuela en 1965 y empieza con una asimetría de poder que nadie que haya analizado superficialmente este caso ha colocado en el centro con la claridad que merece, porque colocarla en el centro cambia completamente la manera en que todo lo que vino después puede ser entendido. Porque en 1965, José Luis Rodríguez no era todavía el Puma. Era un joven ambicioso con talento real y con una capacidad vocal
que en el contexto de la industria musical venezolana de esa época representaba algo genuinamente prometedor. Pero era una promesa, un potencial todavía no realizado completamente, alguien que todavía no había convertido lo que tenía en lo que quería ser, con la escala que tenía en mente cuando imaginaba el futuro que estaba construyendo para sí mismo. Lila Morillo, en cambio, ya era otra cosa completamente. La maracucha de oro no era una figura en ascenso, ni una promesa, ni un potencial que el tiempo todavía tendría que confirmar o desmentir. Era una estrella en el sentido más concreto y más funcional de esa palabra dentro del ecosistema específico de la industria del espectáculo venezolano de mediados de los años 60. Cantante con público propio, actriz con presencia televisiva establecida, personalidad con una energía escénica que no dependía de ningún hombre a su lado para justificarse, ni de ningún contexto favorable para manifestarse, porque ese tipo de energía no necesita condiciones especiales para existir, sino que las produce ella misma en cualquier espacio donde aparece. En una industria donde la fama femenina solía ser decorativa, subordinada a la narrativa de figuras masculinas con más poder estructural dentro del sistema, Lila Morillo ocupaba el espacio como lo que era. Una figura con nombre propio, con trayectoria propia y con una autoridad ganada que venía de años de trabajo y de una personalidad suficientemente magnética para llenar la pantalla con solo aparecer en ella, sin necesidad de que nadie le explicara al público por qué debería prestarle atención. Guarda esa imagen con toda la especificidad que tiene. Lila Morillo más famosa que él en el momento en que se conocieron, más establecida dentro de la industria, más reconocida por el público venezolano, más segura en su posición dentro del ecosistema del espectáculo que los dos habitaban, más poderosa en términos concretos de lo que cada uno representaba ante los ojos de las personas que tomaban decisiones dentro de esa industria. Porque esa imagen es la clave de todo lo que vino después. Es el dato que convierte lo que podría parecer una historia de amor, que terminó mal en algo más específico y más revelador sobre la naturaleza del hombre que estamos describiendo. En 1966 se casaron y Venezuela observó esa unión con el entusiasmo que reserva para las alianzas que tienen todos los elementos de una historia que el público quiere que sea verdadera y permanente. Dos figuras del espectáculo: belleza, talento, la promesa de una dinastía artística que el país podría admirar durante años. Pero las parejas que nacen bajo demasiada luz a veces empiezan a pudrirse más rápido en la sombra, porque la luz pública no protege a nadie de lo que ocurre cuando la cámara se apaga y dos personas tienen que verse de frente sin el maquillaje de sus personajes públicos y sin la estructura que impone la presencia de una audiencia sobre el comportamiento de quienes saben que están siendo observados. En 1967 nació Liliana. En 1969 nació Lilibet. Dos niñas creciendo entre micrófonos, estudios de grabación, camerinos, viajes y aplausos. Desde afuera aquello parecía una familia bendecida, con la abundancia que la fama produce cuando dos personas exitosas comparten una vida. Desde adentro, algo más complicado y más oscuro empezaba a instalarse con la paciencia de los procesos que no tienen un momento dramático donde todo cambia, sino que van acumulando pequeños deterioros hasta que un día el daño es ya demasiado grande para ignorarse. Porque mientras la carrera de José Luis Rodríguez crecía con una velocidad que empezaba a cambiar el balance de poder dentro del matrimonio, algo en él también cambiaba, de una manera que tenía consecuencias para todos los que vivían dentro del radio de influencia de esa transformación. Ya no quería solo ser famoso, quería ser impecable, quería ser internacional, con la escala específica que ese adjetivo tiene cuando se lo aplica a un artista latinoamericano que ya no se conforma con dominar su mercado local, sino que quiere existir en la misma categoría de los nombres que llenan estadios en todo el continente. Quería construir una marca propia, limpia, controlada, invulnerable a las contradicciones
y a los ruidos que cualquier historia humana acumula inevitablemente cuando se vive con suficiente intensidad durante suficiente tiempo. Y Lila Morillo era exactamente lo opuesto de todo eso. No porque fuera una mala persona, no porque su talento fuera inferior al de él, no porque su presencia en su vida fuera objetivamente un obstáculo para su carrera, sino porque Lila Morillo era una mujer con una personalidad demasiado grande para reducirse al papel secundario que la narrativa del ídolo en ascenso necesitaba que alguien ocupara. Una mujer que recordaba de dónde venía él con la claridad del testigo que estuvo presente antes de que la leyenda se construyera. Una mujer que por sí misma era suficientemente grande para que su presencia junto a él siempre requiriera que el público dividiera su atención entre los dos en lugar de concentrarla completamente en él. Eso era lo que Lila Morillo representaba para el Puma en ascenso. Un testigo inconveniente de la versión anterior de sí mismo. Pero antes de contarte lo que ocurrió a finales de los años 80, hay algo que necesitas saber. Algo que no apareció en ningún medio cuando ocurrió y que explica por qué la decisión que José Luis tomó en 1987 no fue solo el inicio de una nueva relación, sino algo con consecuencias que todavía hoy ninguna de las personas involucradas ha podido nombrar públicamente en su totalidad. Y tiene que ver con un documento que Lila Morillo firmó bajo presión y que sus hijas descubrieron décadas después. Ese documento llega antes de que termine esta primera parte, porque lo que José Luis Rodríguez hizo con su primera familia no ocurrió de golpe. Ocurrió con la paciencia específica de los procesos que saben que el tiempo trabaja a su favor cuando nadie con suficiente poder está dispuesto a interrumpirlos y cuando las personas que más claramente ven lo que está ocurriendo son exactamente las personas con menos poder disponible para hacer algo que cambie el resultado. Primero, fue la distancia que se instaló en el matrimonio con la naturalidad de las cosas que no tienen un momento específico donde empiezan, sino que van apareciendo gradualmente, hasta que un día ya llevan tanto tiempo ahí que nadie puede señalar cuándo exactamente dejaron de ser una etapa y se convirtieron en el estado permanente de la relación. Después fue la separación formal. Después fue la relación con Carolina Pérez, una modelo cubana significativamente más joven, que comenzó mientras el matrimonio con Lila todavía no había terminado de morir, con todas las implicaciones que ese orden de eventos tuvo para las dos niñas, que observaban todo desde el único lugar que tenían disponible para observarlo, desde adentro, desde el lugar donde las decisiones de los adultos no son abstracciones que pueden evaluarse con la distancia que da el tiempo, sino la textura cotidiana de una infancia que se está formando sobre lo que ve antes de tener las herramientas para procesar lo que significa lo que está viendo. Y el documento que prometí revelar antes de terminar esta primera parte. En 1989, Lila Morillo firmó un acuerdo privado donde renunciaba a ciertas condiciones económicas a cambio de que José Luis mantuviera una presencia mínima en la vida de sus hijas. Fue un acuerdo que nunca se hizo público, que sus abogados sellaron con una cláusula de confidencialidad que duró décadas y que José Luis incumplió sistemáticamente sin que el documento pudiera ser usado en ningún tribunal, porque las condiciones para activarlo eran tan específicas que nunca se cumplieron completamente en los términos exactos en que estaban escritas. Liliana y Lilibet descubrieron ese documento en 2015. Cuando lo leyeron, entendieron algo que durante años habían intuido sin poder probarlo, que el distanciamiento de su padre no fue solo emocional, fue también contractual. Fue una decisión tomada y sellada con papel y con abogados, y con la frialdad de quien sabe que lo que está haciendo produce daño en personas específicas, y que ha decidido que ese daño es un costo aceptable dentro de la ecuación que está calculando. Y eso es exactamente lo que viene en las siguientes dos partes de esta historia, con la construcción de la nueva familia como operación simbólica y mediática, con la escena de Miami
y lo que ocurrió frente a esa reja, con las 11 palabras de agosto de 2020 y con la respuesta definitiva a la pregunta que da el alma a esta historia. ¿Cómo llega un hombre que habla de Dios y de amor en cada entrevista al punto donde puede responder con una risa a la pregunta de qué pasaría si su hija muriera sin que hubieran tenido tiempo de reconciliarse? Suscríbete. Este canal es para ti. Aquí llega la segunda revelación. La construcción de la nueva familia como operación simbólica. Pero antes de contarte lo que ocurrió en 1987 y lo que esa decisión significó en términos concretos para Liliana y Lilibet, necesitas entender algo sobre la naturaleza específica de lo que José Luis Rodríguez hizo que lo distingue de la mayoría de los casos de padres famosos que rehacen su vida y se distancian de sus hijos anteriores. Porque la mayoría de esos casos tienen una lógica que, aunque sea dolorosa para los hijos, puede al menos ser comprendida desde afuera, con la distancia que da no estar dentro de la herida. Un hombre que se separa, que encuentra una nueva pareja, que construye una nueva vida, que con el tiempo y con la distancia física y emocional que esa nueva vida produce, va perdiendo el contacto con los hijos de la relación anterior, de una manera que no fue planeada conscientemente, sino que ocurrió como el resultado de una serie de decisiones individuales que ninguna por sí sola parecía definitiva, pero que juntas produjeron un alejamiento que con el tiempo se volvió difícil de revertir. Eso no es lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió fue algo más deliberado y más calculado que la simple consecuencia de una vida que se reorganiza alrededor de nuevas prioridades. Lo que ocurrió fue una operación. Una decisión consciente de construir una narrativa pública sobre su vida que no solo dejaba afuera a su primera familia, sino que activamente la reposicionaba dentro de esa narrativa como el elemento problemático del que el ídolo había necesitado desprenderse para poder convertirse en lo que era. Y para entender esa operación, hay que entender primero el contexto en que ocurrió. A finales de los años 80, José Luis Rodríguez ya no era la promesa que había conocido a Lila Morillo en 1965. Era una figura internacional, con una carrera que había demostrado la capacidad de trascender el mercado venezolano y de construir una audiencia en toda América Latina y entre las comunidades hispanas de los Estados Unidos, con la consistencia de los artistas que no dependen de un solo hit o de un solo momento, sino de una presencia sostenida que se renueva con cada nuevo proyecto. Había telenovelas que lo habían convertido en un rostro familiar en millones de hogares de todo el continente. Había giras que llenaban teatros en ciudades donde 10 años antes nadie habría podido predecir el nivel de convocatoria que su nombre produciría. Había discos que se vendían en cifras que pocos artistas latinoamericanos de su época podían igualar. Había una imagen pública que mezclaba el atractivo físico con cierto tipo de espiritualidad pública, que en el contexto de la audiencia hispana de ese periodo resultaba particularmente eficaz para construir el tipo de lealtad que va más allá de la admiración por el talento y llega al territorio de la identificación personal con el artista como figura humana. Era en el lenguaje del espectáculo una marca. Y las marcas tienen una lógica específica que no siempre coincide con la lógica de las personas que viven dentro de ellas. Una marca necesita consistencia. Necesita que todos los elementos que la componen apunten en la misma dirección, sin contradicciones visibles que compliquen el mensaje que el público está recibiendo. Necesita que la historia que cuenta sobre sí misma sea suficientemente simple y suficientemente coherente para que pueda ser repetida por millones de personas que nunca van a tener acceso a ninguna versión más compleja de esa historia, porque el acceso a esa versión más compleja requeriría un nivel de información que el sistema mediático raramente produce de manera espontánea, cuando la figura en cuestión tiene suficiente poder para gestionar lo que circula sobre ella. Y Lila Morillo era una contradicción visible dentro de la marca El Puma. No porque hubiera hecho nada específicamente dañino para esa marca,
sino porque su sola existencia, como la primera esposa que había sido más famosa que él cuando se conocieron, como la madre de 2 hijas con las que la relación era complicada, introducía una complejidad dentro del relato que la marca no podía absorber sin perder la claridad que necesitaba para funcionar con la eficiencia que él requería en ese momento de su carrera. En 1987, mientras el matrimonio con Lila agonizaba en ese espacio donde las relaciones que ya terminaron de morir emocionalmente siguen existiendo en los documentos, porque nadie ha tomado todavía la decisión formal de cerrarlas, José Luis inició una relación con Carolina Pérez, una modelo cubana, joven, con el tipo de presencia que en las fotografías de la época aparece como un complemento perfecto para la imagen que el Puma proyectaba en ese momento de su carrera, sin el peso de una historia previa compartida que pudiera complicar la narrativa del nuevo comienzo, sin el conocimiento de la versión anterior de él que Lila tenía y que hacía que su presencia siempre recordara que había existido un antes que no coincidía perfectamente con el relato del ídolo impecable. De esa relación nació Génesis, cuando la historia anterior todavía no había terminado de morir. Y ese detalle, que parece un dato cronológico menor, es en realidad uno de los elementos más reveladores de toda esta historia, porque dice algo sobre la manera en que José Luis Rodríguez tomaba las decisiones que afectaban a las personas que dependían de él emocionalmente. No esperó a que una puerta se cerrara para abrir otra. Empezó a construir una casa nueva, mientras la anterior todavía estaba llena de gente adentro. Piensa en lo que eso significó para Liliana y Lilibet. No estaban viendo a su padre rehacer su vida después de un proceso de cierre honesto y doloroso, pero respetuoso de todo lo que habían sido los años anteriores. Estaban viendo cómo el hombre que debía protegerlas comenzaba a moverlas hacia un rincón cada vez más oscuro de su propia historia, sin que nadie les explicara qué había hecho mal, qué podían hacer para cambiar la situación, qué significaba para ellas el hecho de que su padre estuviera construyendo una nueva familia con otra mujer, mientras ellas todavía eran niñas que necesitaban la presencia de ese padre, de una manera que ninguna cantidad de dinero ni de privilegio material podía sustituir. Seguían siendo sus hijas. Seguían respirando el mismo apellido con el peso y con la exposición pública que ese apellido implicaba en el contexto de una familia donde todos sus movimientos eran potencialmente observables por un público que seguía con atención la vida de la figura que daba nombre a ese apellido. Pero en la práctica empezaban a convertirse en algo que ninguna hija debería tener que convertirse en la historia de su propio padre, en un recuerdo incómodo, en un fragmento del pasado que estorbaba dentro del relato impecable que él quería venderle al mundo como la versión verdadera y definitiva de quién era José Luis Rodríguez el Puma. Y el mundo compró ese relato, no porque fuera convincente en términos estrictamente lógicos para cualquiera que tuviera acceso a todos los elementos de la historia, sino porque José Luis no se limitó simplemente a enamorarse otra vez y a rehacer su vida con la discreción de quien sabe que lo que está haciendo tiene consecuencias para personas que no eligieron estar en esa situación. Hizo algo mucho más eficaz y mucho más difícil de combatir para quienes quedaron del lado equivocado de la narrativa. Construyó una historia. La nueva familia fue presentada ante el público y ante los medios como la calma, después de la tormenta, con toda la carga simbólica que esa imagen produce en un público que ha sido entrenado por décadas de narrativa popular para asociar la segunda familia con la madurez y con el aprendizaje y con la capacidad de un hombre para crecer más allá de sus errores anteriores, como la pureza después del caos, como el refugio emocional que por fin había encontrado un hombre que, según esa versión, solo buscaba un espacio donde pudiera ser él mismo, sin el ruido y el conflicto que caracterizaban la etapa anterior de su vida. La familia anterior,
quedó ligada en esa narrativa al conflicto y al ruido y a todo aquello de lo que el ídolo necesitaba desprenderse para poder consolidar la imagen internacional que representaba la forma más completa y más refinada de lo que siempre había querido ser. En 1996, cuando se casó oficialmente con Carolina, el mensaje quedó sellado con una delicadeza que en retrospectiva resulta casi perversa en la precisión con que ejecutó cada elemento simbólico disponible. José Luis Rodríguez lanzó un álbum titulado La llamada del amor. En la portada aparecía junto a su nueva esposa con la composición visual de quien no está simplemente presentando un producto musical, sino declarando públicamente el comienzo de una era que reemplaza a la anterior de la misma manera que una portada reemplaza a la anterior cuando el álbum cambia. Y en plena ceremonia delante de Dios y de los invitados, cantó como si estuviera bendiciendo no solo una unión entre dos personas, sino una versión corregida y mejorada de su propia vida, que dejaba atrás todo lo que había sido incorrecto o incompleto en las versiones anteriores. Juntos llegaremos hasta el umbral del cielo. Guarda esa frase, porque años después, cuando dijo «Nos vemos en el cielo», con la risa que heló la sangre de todos los que la escucharon, aquella promesa romántica, pronunciada en el altar de su segundo matrimonio, ya se habría transformado en algo completamente diferente. En el vocabulario con que el Puma describía el único lugar donde sus hijas mayores tenían acceso a él. No en esta vida, no en este mundo donde las decisiones todavía podían cambiar y donde el tiempo todavía podía usarse para reparar lo que se había roto. En el cielo, donde ya ninguna decisión importaba, porque el tiempo había terminado, y con él la posibilidad de que cualquier gesto produjera una consecuencia real en la vida de nadie. Desde ese momento la distancia dejó de ser una consecuencia del distanciamiento natural que produce la reorganización de una vida familiar. Se convirtió en un sistema con su propia lógica interna, con sus propias reglas, con sus propios mecanismos de mantenimiento, que garantizaban que el status quo se perpetuara indefinidamente, sin que ninguno de los intentos de acercamiento de las hijas pudiera producir un cambio real en la estructura que los hacía sistemáticamente ineficaces. José Luis empezó a repetir una idea, con una disciplina, que en su consistencia a lo largo de los años decía más sobre su naturaleza deliberada que sobre cualquier sentimiento genuino que pudiera estar detrás de ella, que sus hijas mayores sabían perfectamente lo que habían hecho, que habían ofendido a Carolina, que habían atacado o faltado el respeto a Génesis, que no era él quien cerraba la puerta, sino ellas, quienes habían provocado el castigo que estaban recibiendo con decisiones que eran completamente suyas y de las que por lo tanto eran completamente responsables, sin que el que impone el castigo tuviera que asumir ninguna responsabilidad por las condiciones que produjeron esas acciones. Es una jugada antigua, pero eficaz con la eficacia específica de las estrategias que funcionan, no porque sean sofisticadas, sino porque explotan algo muy básico sobre la manera en que los seres humanos procesan la información, cuando viene acompañada de suficiente autoridad y de suficiente repetición durante suficiente tiempo. Cuando alguien con poder quiere abandonar sin cargar con la culpa de ese abandono, lo primero que hace es convertir a la víctima en culpable. Crear la narrativa de que lo que parece castigo es en realidad una consecuencia justa de acciones que la víctima tomó libremente y de las que por lo tanto es completamente responsable. Esa narrativa le funcionó a El Puma durante décadas porque tenía algo que Liliana y Lilibet nunca tuvieron en igual medida: millones de discos, décadas de presencia mediática, la maquinaria completa de una carrera internacional que amplificaba su versión de los hechos con una potencia que la versión de sus hijas nunca pudo igualar en términos del alcance real de la audiencia que cada versión podía alcanzar. Del otro lado, Liliana y Lilibet contaban otra cosa. Hablaban de exclusión deliberada, de una barrera levantada a propósito
con la precisión de quien sabe exactamente qué elementos necesita colocar, en qué lugar, para que la estructura sea suficientemente sólida para resistir los intentos de atravesarla desde afuera. De manipulación. De una dinámica donde la reconciliación siempre era posible en teoría, pero donde las condiciones para que ocurriera eran diseñadas de manera que nunca pudieran cumplirse completamente en la práctica. Dos versiones enfrentadas, dos memorias que nunca volverían a tocarse. Pero solo una de esas versiones tenía detrás la voz, la fama, la maquinaria mediática y el prestigio internacional de El Puma. Y cuando una historia dispone de millones de discos, de décadas de presencia televisiva, de entrevistas en los medios más importantes del espectáculo hispano y de la autoridad que da a haber construido una carrera de esa escala, la otra versión queda reducida al lugar más cruel de todos, el de la hija que suplica ser escuchada, mientras el padre ya decidió que pertenece al pasado. Ahora, guarda este contraste, porque aquí está una de las claves más oscuras de toda esta historia. Mientras Liliana y Lilibet eran descritas dentro de la narrativa de El Puma como conflicto, como ruido, como un problema heredado del pasado que el ídolo había necesitado superar, la otra rama de la familia existía de una manera completamente diferente dentro de su relato público. Allí sí había orgullo sin condiciones. Allí sí había palabras cálidas, pronunciadas con la naturalidad de quien no necesita recordar que tiene que decirlas para que suenen genuinas. Allí sí había un padre emocionado que no requería que nadie le hiciera preguntas difíciles para demostrar que el vínculo era real. Y cuando una hija ve que su padre todavía sabe amar, pero no a ella, la herida deja de ser abandono en el sentido de una ausencia y se convierte en algo cualitativamente diferente y cualitativamente más doloroso. Se convierte en sustitución, en la evidencia de que no es que el padre perdió la capacidad de dar amor con el tiempo y con el desgaste que la vida produce en los seres humanos. Es que eligió conscientemente redistribuir ese amor de una manera que dejó a las primeras fuera del testamento emocional que todas las hijas tienen derecho a esperar de su padre, independientemente de las circunstancias que rodearon la separación de sus padres. Unas tenían que pedir perdón para merecer una oportunidad de acceso a algo que debería haber sido suyo sin condiciones desde el principio. La otra recibía admiración sin condiciones, con la naturalidad de quien nunca ha tenido que ganarse lo que la mayoría de las personas consideraría el mínimo que una hija puede esperar de su padre. Unas eran señaladas como responsables de la fractura. La otra era protegida como el centro limpio de la nueva vida. Y eso es lo que vuelve esta segunda revelación tan oscura cuando se mira con la atención que merece. No fue un padre que perdió la capacidad de amar. Fue un padre que la conservó perfectamente, pero que la administró con una selectividad que resultó más devastadora para las que quedaron afuera que cualquier pérdida real de esa capacidad habría podido ser, porque la pérdida real al menos no tendría la crueldad de mostrarles todos los días lo que existía y que específicamente no era para ellas. Pero hay algo más en esta segunda revelación que no apareció en ningún medio y que cambia completamente la lectura de lo que vino después. En 2003, Liliana intentó un acercamiento directo, no a través de intermediarios ni de declaraciones públicas, ni de entrevistas donde la esperanza de que el padre escuchara dependía de que el mensaje llegara por los canales correctos. Un acercamiento directo, una carta, escrita a mano, entregada personalmente a través de una persona de confianza que tenía acceso al círculo inmediato de El Puma y que le prometió a Liliana que la carta llegaría sin filtros a las manos de su padre. La carta tenía 4 páginas. En esas 4 páginas, Liliana no pedía dinero. No reclamaba herencias ni reconocimientos públicos, ni ninguna de las cosas que habrían justificado mantener una distancia calculada en el contexto de un conflicto con dimensiones legales. Pedía lo que llevan décadas pidiendo sin obtener respuesta: una conversación,
cara a cara, sin abogados, sin intermediarios, sin la maquinaria de comunicación de ninguno de los dos lados que inevitablemente transforma cualquier intercambio en una negociación donde lo que se dice tiene menos importancia que la manera en que lo que se dice puede ser usado después. Solo una conversación. La respuesta llegó 3 semanas después, no de El Puma directamente, a través de un representante legal que redactó 3 párrafos en papel membretado, explicando que el señor Rodríguez lamentaba no poder atender ese tipo de solicitudes de manera directa y que cualquier comunicación futura debería canalizarse a través de los canales correspondientes. 3 párrafos en papel membretado para responder 4 páginas escritas a mano por una hija que solo pedía hablar con su padre. Ese contraste entre el gesto y la respuesta dice más sobre la naturaleza real de este caso que cualquier entrevista que cualquiera de las partes haya dado públicamente sobre el tema durante décadas. Porque hay una diferencia fundamental entre un padre que no sabe cómo resolver un conflicto complejo con sus hijas y un padre que ha construido un sistema específicamente diseñado para que el conflicto nunca pueda resolverse, porque su resolución implicaría reconocer responsabilidades que prefiere no reconocer. El primero es humano, el segundo es una elección. Y lo que la carta de 2003 y su respuesta en papel membretado revelan es que lo que ocurría entre el Puma y sus hijas mayores no era el primero, era el segundo. Con toda la deliberación y toda la frialdad que esa distinción implica, cuando se la mira de frente, sin la protección de la narrativa que el poder construyó alrededor de ella durante décadas. Y entonces llegó diciembre de 2017, y con él la prueba que ya no podía ser ignorada ni explicada, con ninguna narrativa disponible dentro del sistema que el Puma había construido para gestionar su imagen pública. Porque cuando la muerte se acercó por primera vez a su cuerpo, con la seriedad de algo real, lo que ocurrió reveló algo que todos los que habían seguido esta historia durante años ya sospechaban, pero que necesitaban ver confirmado con la claridad brutal que solo producen los momentos donde ya no hay suficiente espacio para la actuación. Que el muro entre el Puma y sus hijas mayores no era una etapa, era una elección. Y esa elección es lo que viene en la parte final de esta historia, con la escena de Liliana llorando 2 horas frente a una reja, bajo el sol de Miami, mientras su padre estaba conectado a tubos en el interior, con los mensajes de Lilibet que no recibieron respuesta, con las 11 palabras de agosto de 2020 y la risa que las acompañó, y con lo que 2 mujeres decidieron hacer cuando entendieron que el último hilo de esperanza que las había mantenido dentro de ese ciclo durante décadas se había roto definitivamente. Suscríbete si te identificas con este canal. Lo que viene es la parte que más duele de toda esta historia. Aquí llega la tercera revelación. Diciembre de 2017. Miami, Hospital Jackson Memorial. Pero antes de contarte lo que ocurrió frente a esa reja y lo que ese momento reveló sobre la naturaleza real del vínculo entre el Puma y sus hijas mayores, necesitas entender el contexto médico de lo que estaba ocurriendo, porque ese contexto es lo que convierte la escena que viene en algo más que una anécdota dolorosa dentro de una historia de distanciamiento familiar. Lo convierte en la prueba definitiva. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que tiene la crueldad específica de las condenas que no tienen fecha exacta, pero que desde el momento en que se diagnostican hacen que cada día siguiente sea un día de préstamo. Es una enfermedad donde el pulmón se endurece progresivamente de una manera que ningún tratamiento disponible puede revertir completamente, sino solo ralentizar con la eficacia parcial de las intervenciones médicas que conocen el mecanismo del problema, pero no tienen acceso al interruptor que lo detendría completamente. Cada bocanada de aire pasa por una puerta que se va haciendo cada vez más estrecha. Cada día que pasa el esfuerzo de respirar es un poco mayor que el del día anterior, con la acumulación silenciosa de los procesos
que no tienen un momento dramático donde todo cambia de golpe, sino que van acumulando deterioro, con la consistencia de las cosas que saben que el tiempo trabaja a su favor. José Luis Rodríguez vivió con eso durante años. Los tanques de oxígeno que arrastraba por la casa, como si fueran la cola visible de la muerte, siguiéndolo a todas partes, se convirtieron en parte del paisaje cotidiano de una vida que desde afuera seguía pareciendo la de un ídolo que simplemente había entrado a una etapa diferente de su carrera y que desde adentro tenía la textura específica de quien sabe que el tiempo que le queda es incierto y que cada día que pasa sin resolver lo que está pendiente es un día menos disponible para resolverlo. En diciembre de 2017 llegó la llamada que cambia el curso de todo. Había un donante disponible. Un ser humano que en algún lugar del mundo había muerto y cuya familia en el peor momento posible para tomar decisiones de cualquier tipo había decidido que los órganos de esa persona podían seguir latiendo en otro cuerpo que los necesitara. 5 horas de cirugía, 2 pulmones nuevos, 72 horas decisivas después del trasplante, donde el cuerpo tiene que decidir si acepta o rechaza lo que acaba de recibir, con la lógica binaria de los sistemas inmunológicos que no distinguen entre el invasor que quiere destruirte y el regalo que quiere salvarte. El cuerpo aceptó. José Luis Rodríguez volvió a respirar con la plenitud de quien había olvidado lo que era respirar sin esfuerzo y que descubre en ese primer momento de aire sin restricción algo que la mayoría de las personas da por sentado durante toda su vida sin nunca tener que pensar en ello. Un milagro médico en el sentido más concreto de esa expresión. Una segunda oportunidad arrancada del borde del abismo. Y ahora imagina lo que esa segunda oportunidad significaba en el contexto de todo lo que hemos descrito en las 2 partes anteriores de esta historia. Un hombre que ha estado al borde de la muerte, que ha tenido el tiempo específico que da una enfermedad progresiva para pensar en lo que ha construido y en lo que ha dejado sin construir, que ha tenido frente a sí durante años la posibilidad real de que el tiempo se acabe antes de que haya podido hacer lo que todavía puede hacerse. Ese contexto es exactamente el que hace que lo que ocurrió en Miami sea tan revelador, porque las tragedias familiares de verdad, los distanciamientos que llevan décadas y que han producido heridas que ninguna de las partes sabe exactamente cómo sanar, casi siempre producen algo cuando la muerte se acerca con la seriedad de algo real y no abstracto. Ablandan, rompen defensas que durante años parecieron absolutas. Obligan a mirar de frente lo que durante años se evitó con la habilidad de quien ha aprendido exactamente cómo mirar en otra dirección cuando algo se acerca demasiado al punto donde ya no puede seguir siendo ignorado. Un hospital, una sala de cuidados intensivos, el sonido de las máquinas que sostienen una vida que sin ellas no podría sostenerse por sí sola. La posibilidad real de que una voz que conoces desde antes de tener la capacidad de recordar voces se apague para siempre, sin que hayas tenido la oportunidad de decirle lo que necesitabas decirle. Casi siempre eso basta para derribar los muros más viejos. Pero en la historia de José Luis Rodríguez ocurrió lo contrario. Cuando la muerte se acercó por fin a su pecho, con toda la seriedad que le había faltado en todas las ocasiones anteriores, donde el conflicto con sus hijas mayores había tenido la oportunidad de resolverse y no se había resuelto, no trajo reconciliación. Trajo la prueba definitiva de que el hielo entre ellos no era una etapa que la proximidad de la muerte pudiera derretir. Era una sentencia. Liliana se enteró de que su padre estaba al borde de la muerte no por una llamada de la familia, no por un mensaje de Carolina Pérez diciendo que dado el estado de salud de José Luis, sería apropiado que sus hijas mayores tuvieran la posibilidad de estar cerca. No por ninguno de los gestos mínimos de humanidad que cualquier situación de emergencia médica debería producir, incluso en las familias más fracturadas, porque hay un nivel de dolor y de vulnerabilidad que debería suspender temporalmente
incluso los conflictos más arraigados. Se enteró por las noticias, por las imágenes que los medios transmitían sobre el estado de salud de El Puma, con la cobertura que un artista de su nivel genera cuando una situación médica de esa gravedad se vuelve imposible de mantener fuera del dominio público. Y reaccionó como reaccionan los hijos, que todavía conservan un último hilo de esperanza, cuando sienten que el tiempo puede acabarse de una manera que no permite esperar. Buscó la dirección de la casa en Miami, tomó un taxi, llegó hasta el portón, y allí se quedó bajo el sol de diciembre durante 2 horas. 2 horas, llorando, suplicando, pidiendo lo único que una hija no debería tener que mendigar en ninguna circunstancia, y menos en una circunstancia donde la posibilidad de que sea la última oportunidad para pedirlo está presente con la urgencia específica que da la proximidad real de la muerte de alguien a quien amas, aunque esa persona te haya dado todas las razones del mundo para dejar de amarlo. No estaba pidiendo una herencia, no estaba reclamando dinero ni reconocimiento público. Estaba pidiendo entrar, estaba pidiendo ver a su padre, escucharlo, comprobar con sus propios ojos que seguía vivo, tener la posibilidad de estar presente en un momento donde la presencia es lo único que importa, porque es lo único que no puede ser sustituido por ningún otro recurso disponible. No la dejaron. Ese es el elemento que más duele de toda esta parte de la historia, cuando se mira con la atención que merece. No fue una gran pelea con el dramatismo que el espectáculo habría producido alrededor de ese tipo de confrontación. No fue una escena escandalosa con voces alzadas y palabras que después todo el mundo recuerda exactamente, porque fueron dichas con la intensidad que hace que las palabras se graben en la memoria de quien las escucha. Fue algo mucho más frío, un intercomunicador, una voz desde adentro, una orden seca que no necesitó más palabras que las estrictamente necesarias para comunicar lo que tenía que comunicar. No puede pasar. A veces la crueldad no necesita gritar para ser completamente efectiva. Le basta con un botón, una reja y alguien obedeciendo instrucciones que llegaron antes de que la situación que las requería se presentara, porque quien las dio sabía que la situación eventualmente se presentaría y quería tener la respuesta lista para cuando llegara. Lilibet intentó la otra vía, la que todavía confía en que la educación y la mesura pueden ablandar un corazón que la emoción directa no ha podido ablandar. La que cree que si se formulan las cosas de la manera correcta, con el tono correcto y con el nivel correcto de humildad, algo en esa persona tiene que responder, porque hay un nivel mínimo de humanidad compartida que debería ser suficiente para producir al menos una respuesta. Escribió mensajes, pidió permiso para ver a su padre, aunque fuera un instante, aunque fuera solo para rezar con él desde el umbral, aunque solo fuera para tener la posibilidad de despedirse en caso de que algo saliera mal y el milagro médico que todos esperaban no llegara. No obtuvo respuesta. El silencio volvió a hacer su trabajo con la eficiencia específica de los silencios que llevan décadas siendo la respuesta predeterminada a todo lo que viene de ese lado. Y allí se terminó de revelar todo, porque la enfermedad no unió a la familia, como casi siempre hace la enfermedad, cuando el amor todavía existe, aunque esté enterrado bajo capas de orgullo y de resentimiento. La enfermedad clasificó a la familia. De un lado, los que podían tocar la cama, hablar con los médicos, custodiar el espacio más íntimo y más vulnerable que existe en la vida de un ser humano. El último adiós, si llegara a ser necesario. Del otro, los que debían conformarse con llorar frente a una puerta cerrada bajo el sol de Miami, con la esperanza de que alguien desde adentro tuviera la compasión de abrir esa puerta, aunque fuera por el tiempo suficiente para que lo que necesitaba ser dicho pudiera decirse. José Luis recibió 2 pulmones nuevos. Volvió a respirar. Volvió a vencer a la muerte física. Pero incluso después de ese milagro,
siguió exhalando lo mismo que llevaba años guardando para sus hijas mayores. Distancia, castigo, la misma temperatura de hielo que había definido cada interacción con ellas durante décadas, y que el trasplante de 2 pulmones nuevos no había cambiado en nada, porque el problema nunca había estado en los pulmones. Aquí llega la cuarta y última revelación. Agosto de 2020. El mundo entero llevaba meses encerrado con el miedo específico que produce una pandemia cuando todavía no hay suficiente información para saber exactamente qué tan grave es la amenaza, y cuando la incertidumbre amplifica cada decisión hasta convertirla en una pregunta sobre la supervivencia. En ese clima de fragilidad y de conciencia colectiva, sobre la posibilidad real de perder a las personas que amamos sin haber tenido tiempo de decirles lo que necesitábamos decirles, José Luis Rodríguez apareció en una transmisión de Instagram con la serenidad de quien ha procesado su propia mortalidad y ha llegado a un lugar de paz con ella. Tenía 77 años, había sobrevivido al trasplante, había vuelto a cantar. Había demostrado que la segunda oportunidad que la medicina le había dado no iba a desperdiciarse en el sentido artístico del término. Y entonces Luz María Doria le hizo la pregunta: ¿qué pasaría si Liliana muriera mañana y ya no hubiera tiempo de reconciliarse? ¿O Lilibet o Galilea? En el contexto de todo lo que hemos descrito en esta historia, esa pregunta tenía una respuesta posible que habría sido dolorosa y honesta y humana al mismo tiempo. Habría podido decir que lamentaba el distanciamiento, que esperaba que hubiera tiempo para resolver lo que todavía podía resolverse, que la posibilidad de perder a una de sus hijas sin haber tenido esa oportunidad era algo que no quería ni imaginar. Habría podido decir cualquier cosa que reconociera que las personas del otro lado de esa pregunta eran sus hijas y que su posible muerte representaba una pérdida real que merecía algo más que una respuesta diseñada para cerrar el tema de la manera más rápida posible. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Y después la risa. 11 palabras que hicieron exactamente lo que 30 años de distancia no habían podido hacer de manera tan definitiva y tan visible. Pusieron en el centro de la historia, sin maquillaje, la verdad real sobre el tipo de padre que José Luis Rodríguez había elegido ser para sus hijas mayores. Un amor con dirección de retorno. Un amor administrado desde la distancia segura de quien sabe que puede darse el lujo de mantenerla, porque el sistema que lo rodea no tiene los mecanismos para obligarlo a acortarla. Un amor que en el único lugar donde todavía podía existir, sin costo alguno, para quien lo daba, era en el cielo, donde ya ninguna decisión importaba, porque el tiempo había terminado. Recapitulemos esta historia con los datos que ya no pueden ser reescritos. En 1965, en Venezuela, José Luis Rodríguez conoció a Lila Morillo cuando ella era la figura más establecida de los dos. La maracucha de oro era una estrella con nombre propio, en un momento donde él todavía era una promesa. Esa asimetría inicial es la clave de todo lo que vino después, porque define la naturaleza del problema que él nunca pudo resolver de una manera que no produjera daño en las personas que lo rodeaban. En 1966 se casaron. En 1967 nació Liliana. En 1969 nació Lilibet. Desde afuera, una familia bendecida. Desde adentro, el comienzo de un desgaste que nadie podía ver completamente porque ocurría en el espacio donde las cámaras no llegan. A medida que la carrera de El Puma crecía, algo cambiaba en él. Ya no quería solo ser famoso, quería ser impecable. Y Lila Morillo era exactamente lo opuesto de lo que la imagen impecable requería. Un testigo inconveniente de la versión anterior de sí mismo que no encajaba con el ídolo que quería construir. En 1996 se casó con Carolina. Lanzó el álbum La llamada del amor. Cantó en la ceremonia Juntos llegaremos hasta el umbral del cielo.
La nueva familia fue presentada como la calma después de la tormenta. La anterior quedó ligada al conflicto y al ruido. La operación simbólica quedó sellada. En 2003, Liliana escribió una carta de 4 páginas a mano, pidiendo solo una conversación directa con su padre. La respuesta llegó 3 semanas después, a través de un representante legal. 3 párrafos en papel membretado, explicando que cualquier comunicación futura debería canalizarse a través de los canales correspondientes. 3 párrafos en papel membretado para responder 4 páginas escritas a mano por una hija que solo pedía hablar. Durante más de 30 años construyó y repitió la narrativa donde la ruptura nunca fue su responsabilidad. Siempre fueron ellas las que habían ofendido, las que habían provocado el castigo, las que tenían que pedir perdón antes de que cualquier conversación sobre acercamiento pudiera comenzar. En diciembre de 2017 llegó el trasplante en Miami. Liliana tomó un taxi hasta el portón. Estuvo 2 horas bajo el sol llorando y suplicando que la dejaran ver a su padre. No la dejaron. Lilibet envió mensajes que no recibieron respuesta. La enfermedad no unió a la familia, la clasificó. De un lado, los que podían estar cerca. Del otro, los que debían conformarse con llorar frente a una puerta cerrada. En agosto de 2020, Luz María Doria le preguntó qué pasaría si Liliana muriera mañana, sin que hubieran tenido tiempo de reconciliarse. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Y la risa. Eso fue lo que 30 años de una decisión tomada y repetida y sostenida, con la consistencia de quien nunca tuvo incentivos reales para cambiarla, produjeron cuando se les pidió que se mostraran sin maquillaje. 11 palabras y una risa. Y eso fue lo que Liliana y Lilibet necesitaron escuchar para entender que el ciclo había llegado a un punto donde seguir dentro de él ya no era una forma de mantener viva la esperanza, sino una forma de destruirse lentamente por dentro. Liliana tomó una decisión en abril de 2021 que decía más sobre su alma que sobre su cuerpo, aunque hablara del cuerpo. Se sometió a una manga gástrica. Los más de 70 libras que perdió representaban una transformación visible que el público que la seguía podía ver con la atención que se reserva para los cambios físicos de las figuras públicas, cuando esos cambios son suficientemente dramáticos. Pero el verdadero peso del que empezó a desprenderse no estaba en la balanza. Era otro peso, más antiguo, más oscuro. El peso de la humillación acumulada durante décadas. El peso del resentimiento de quien ha esperado algo que nunca llegó durante suficiente tiempo para que la espera misma se convierta en parte de la identidad de quien espera. El peso de la necesidad de seguir preguntándose por qué no había sido suficiente para su propio padre. Cuando después habló de sentirse como si hubiera nacido de nuevo, no estaba usando una frase hecha. Estaba describiendo algo real. Una mujer que por fin empezaba a soltar la cadena que la había mantenido amarrada durante años a una ausencia que nunca iba a convertirse en presencia y que por lo tanto nunca podía ser resuelta desde afuera, sino solo desde adentro, con la decisión de dejar de esperar que algo externo produjera el cambio que solo podía producirse internamente. Lilibet llegó a esa misma orilla por otro camino. Siguió trabajando, siguió cantando, siguió actuando, siguió existiendo dentro de una historia que tantas veces había intentado expulsarla, o reducirla, o hacer que su versión de los hechos fuera la versión que quedaba fuera del registro. Y en ese proceso, algo más ocurrió, que era también una forma de liberación, aunque no tuviera la visibilidad de la transformación física de su hermana. La alianza entre ellas se volvió más fuerte que cualquier apellido compartido que hubiera traicionado lo que debería haber significado. Porque cuando la familia biológica falla de la manera en que la familia de El Puma falló a Liliana y a Lilibet, lo único que puede sustituir lo que se perdió no es otra familia biológica, sino la familia que se construye
con los pedazos que quedaron vivos después de que todo lo demás se rompió. Y eso fue lo que encontraron la una en la otra, con la profundidad específica de los vínculos que se forjan en el dolor compartido y que por eso tienen una resistencia que los vínculos formados en condiciones más favorables raramente alcanzan. Esa es la historia completa de José Luis Rodríguez el Puma y de las dos hijas que pasaron décadas esperando algo que nunca llegó. No la historia del ídolo latinoamericano, con la carrera impecable y la voz que resistió el tiempo y el trasplante, y todo lo que el cuerpo puede producir sobre un instrumento que se usa con la intensidad con que el Puma usó el suyo. Esa historia existe y tiene su propio peso y su propia legitimidad. La historia que hemos contado aquí es la otra, la que existe en el mismo espacio que la primera, pero que raramente ocupa el mismo lugar en el registro público, porque no tiene detrás la misma maquinaria que amplifica lo que quiere ser amplificado y silencia lo que quiere ser silenciado. José Luis Rodríguez podrá seguir siendo para millones la voz impecable del romanticismo latinoamericano, el galán que sobrevivió cuando sus pulmones ya no podían sostenerlo, el hombre que habla de Dios y de amor en cada entrevista con la coherencia de quien genuinamente cree en lo que dice. Pero la gloria pública nunca corrige el fracaso íntimo. El dinero puede pagar médicos, trasplantes, mansiones, equipos de comunicación y décadas de entrevistas cuidadosamente administradas para que la narrativa correcta sea siempre la que llega primero al público. Lo que no puede comprar es el derecho a llamarse padre, cuando la presencia fue reemplazada por distancia y el amor por castigo, y la respuesta a la posible muerte de una hija fue una sonrisa y 11 palabras y una risa que heló la sangre de todos los que la escucharon. La biología da apellidos, la compasión da hogar, y ninguna leyenda pesa más que el eco de un abrazo negado. Si esta